Bienvenidos a las charlas pastorales. Estamos en la temporada número 37 y hoy es el episodio número 2. Nuestro tema para esta semana es bases para sanar a un mundo enfermo. Básicamente, ¿tiene la iglesia alguna respuesta para lo que está viviendo este mundo que está tan de cabeza con todo lo que estamos viviendo? Yo creo que sí, insisto, sí. ¿Por qué? Porque nadie más contiene al Rey de la Gloria llamado Jesús. A Jesucristo, quien es el benefactor y proveedor y el que sana y el que está siempre con nosotros. Yo quiero decirles que la idea es entonces pues que admiremos a Jesús y que podamos nosotros reconocer en Él lo que la gente también necesita. No nada más nosotros, sino todo el mundo. Y bueno, el día de hoy, ¿verdad? Estas bases para sanar al mundo perdido. Una de las cosas que ayudan a sanar este mundo es precisamente el testimonio de la palabra. El testimonio de la palabra. La Biblia dice, allí en Marcos capítulo número 2, quedamos de que esta semana lo íbamos a estar estudiando y leyendo. Dice la palabra de Dios que él empezó a predicar la palabra de Dios, ¿no? Dice que en el versículo número 2, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer es que Jesús predicaba la palabra de Dios, y la palabra de Dios que está contenida en la Biblia, porque es la historia de Jesús. Ahí está la historia de Cristo. Es algo que la gente necesita. ¿Cómo poder hacer entender a los cristianos que el mundo necesita la palabra? Porque si vas y le dices a los no cristianos que necesitan la palabra, te van a decir, no, es que, pues sí, a lo mejor sí, pero también necesitamos dinero, necesitamos la quincena, que ya llegue, necesitamos pagar nuestras deudas, necesitamos cambiarnos de casa. Están ocupados en otras necesidades, y esas otras necesidades ocupan tanto su corazón y su mente, que terminan, menospreciando o olvidándose de la verdadera necesidad del alma que solamente la palabra de Dios les puede dar. Entonces, pero el problema no son ellos ya están en el problema. El problema realmente y la contradicción más grande es que nosotros los creyentes no estamos compartiendo de la palabra de Cristo Jesús, que trae sanidad, fortaleza, conocimiento, libertad, porque la palabra de Dios es la verdad que libera. Entonces nosotros necesitamos entender esto, ¿no? De lo que dice la Biblia, que la gente necesita la palabra de Dios. Tu vecina, esa vecina odiosa que dices que siempre anda chismeando, metiéndose en lo que no debe, necesita la palabra. Sí, también tu primo que te robó y tu hermana que se quedó con la herencia y tu cuñado que te golpeó la última vez en la última Navidad. Todos necesitan de la palabra de Dios. La necesitan. Nosotros ya tenemos acceso a ella porque hemos decidido caminar con Dios y nos compramos una Biblia. Tenemos acceso a ella. Pero eso no significa que ya la hayamos dejado de necesitar. La necesitamos como nunca antes. La verdad es que yo veo que la Biblia debe ser tan buscada, procurada, desesperadamente buscada por aquellos que no la tienen y también por los cristianos. Alguien dijo que los más difíciles de evangelizar son a los cristianos, porque se creen que ya fueron evangelizados. En nuestro caso, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no llegar a ser ese tipo de personas, ¿no? Nosotros necesitamos la Biblia, la palabra de Dios, y aunque la tengamos, lo vuelvo a decir, necesitamos la palabra de Dios. Tú que me escuchas, que me ves, tienes que agarrar la onda, porque si tú no echas mano de la necesidad de esta palabra, o sea, de suplir esa necesidad, tarde o temprano, sin darte cuenta, tu vida se va a ir desmejorándose, ¿verdad? Con mucha necesidad espiritual y todo eso, y se va a ir para abajo.
Entonces, en tiempo cercano, en tiempo aceptable, es este momento para buscar a Dios. Hoy mismo buscar a Dios y buscar su palabra, ¿no? La iglesia anuncia el evangelio y los beneficios del evangelio. La Biblia está llena de promesas de parte de Dios y para nosotros, para la humanidad, y con seguridad la va a cumplir. Ahora, estoy hablando de una de las bases para sanar a un mundo perdido, y ese es el testimonio de la palabra de Dios. ¿Sabes tú que el centro del evangelio es Jesús? No es la salvación, es Jesús mismo. No es la iglesia, ni tampoco es el pueblo escogido de Dios, Israel. No, el centro, el núcleo, la fuerza del evangelio que está en el núcleo del evangelio es una persona llamada Jesús. Y Jesús sigue vivo y activo entre nosotros. Él no ha muerto. O sea, Él murió porque Él fue crucificado, pero resucitó al tercer día y no ha vuelto a morir. Y no lo volverá a hacer jamás. Él vive para siempre. Jesús vino para sanar nuestros corazones y Él puede sanar y restaurar nuestras vidas. Ahora, ¿qué hay de nosotros hacia los que no conocen de Dios? La instrucción es muy clara. Habiendo sido sanado, restaurado y salvado, ahora eres del ejército de la restauración, del perdón, de la salvación. Hay una asociación cristiana que se llama Ejército de Salvación. Y es muy interesante porque es muy dados hacia los asuntos militares. Ahí los líderes o pastores les llaman capitanes, ¿no? Y los ordenan como capitanes y todo eso. Es muy interesante, ¿no? Y algo que me llama la atención es que ellos se autodenominan el Ejército de Salvación. Pero ellos estarían de acuerdo conmigo si yo les dijera que en realidad todos somos y debemos ser parte del Ejército de Salvación. Todos debemos ser parte de este ejército del Señor. Y Él nos ha dado la autoridad, nos ha autorizado a hablar de su palabra, de su historia, de sus palabras, de su mensaje. Él nos ha dado ese permiso de hacerlo, de usar y de llevar la palabra de Dios. El mundo necesita desesperadamente la palabra de Cristo y tú y yo la tenemos. Necesitamos reconocerlo y necesitamos aplicarnos e implementar en todo lo que hacemos la palabra de Cristo. Yo quiero animarles el día de hoy a que el testimonio de la palabra no solamente llegue a ti, sino que también llegue a otras personas. ¿Qué hay de aquellas personas que viven muy lejos de nosotros y que para nosotros es inaccesible llegar hasta allá? Para eso Dios escoge personas para que vayan de entre nosotros y que vayan a predicar el evangelio a las naciones. ¿Qué hacemos nosotros mientras? Oramos por los obreros, oramos por los misioneros, les sostenemos en oración. En medio de todas sus dificultades, ellos necesitan que alguien ore por ellos. Pero además también les apoyamos económicamente a través de las ofrendas que damos en la iglesia. Yo doy gracias a Dios por todas esas personas que han sido fieles durante todo este año, a pesar de todo lo que han vivido, en dar para la obra de Cristo en las naciones. Y hasta este momento, todo lo que hemos prometido para darles a ellos y para su sostenimiento al 100, Dios nos ha bendecido a través de ti, de los fieles de la iglesia, a través de muchas formas. Entonces, yo quiero seguirte animando. Una de las bases para sanar al mundo, uno de los fundamentos para sanar este mundo perdido, es el testimonio de la palabra. Y ahora sí que usted tiene la palabra. Dios les bendiga. Nos vemos mañana en la siguiente charla pastoral, ya el episodio número 3. Hasta mañana.